En las calles polvorientas de la ciudad, un niño con mirada inocente vendía dulces para sobrevivir. Nadie imaginaba que detrás de su pobreza se escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Un secreto que lo conectaba con una de las familias más poderosas y ricas del país. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte a Voces del Corazón, activar la campanita y unirte a nuestra familia de historias que tocan el alma y cambian la forma en que vemos la vida. El sol del mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas de la ciudad. Entre el bullicio de vendedores, el ruido de autos y las voces que se mezclaban en un caos cotidiano, un pequeño niño de apenas 8 años caminaba con una caja de cartón en las manos. Dentro, había caramelos envueltos en papeles de colores brillantes que parecían ser lo único alegre en medio de su ropa gastada y su mirada cansada. Se llamaba Mateo, aunque pocos lo sabían. Para la mayoría de los transeúntes era simplemente el niño de los dulces, aquel que se acercaba tímidamente ofreciendo su mercancía a cambio de unas monedas. Su voz suave apenas se escuchaba entre el ruido, pero lo intentaba una y otra vez. «Señor, ¿quiere un dulce? Son muy baratos». Algunos le sonreían con lástima, otros lo ignoraban con indiferencia, y no faltaban quienes lo apartaban con un gesto de molestia. Sin embargo, Mateo no perdía la esperanza. Cada caramelo vendido significaba un poco de pan en la mesa que compartía con Doña Rosa, la anciana que lo había cuidado desde que tenía memoria. Ella le decía que la vida era dura, pero que nunca debía rendirse, porque siempre había un propósito más grande esperando en el futuro. A pesar de su corta edad, Mateo conocía muy bien la palabra sacrificio. No tenía juguetes, ni zapatos nuevos, ni un padre que lo tomara de la mano. Lo único que poseía eran sus dulces, su inocencia y un corazón lleno de sueños. En secreto, soñaba con ir a la escuela, aprender a leer los libros que veía en los escaparates y algún día convertirse en alguien importante, alguien que nadie pudiera ignorar. Pero ese día, mientras caminaba por la avenida principal, no imaginaba que su destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Entre las sombras de los edificios y el reflejo de los autos lujosos que pasaban sin detenerse, un hombre lo observaba con atención. Un hombre que, sin que Mateo lo supiera, llevaba años buscando la respuesta a una herida del pasado, la desaparición de su propio hijo. Mientras Mateo continuaba ofreciendo sus dulces con timidez, no se percataba de que alguien lo seguía con la vista desde el otro lado de la acera. Era un hombre de unos 50 años, con porte imponente, traje impecable y un aura de autoridad que contrastaba con la humildad del niño. Su nombre era don Alejandro Ferrer, un empresario reconocido, dueño de varias compañías y respetado en la alta sociedad. La gente que pasaba lo saludaba con reverencia, pero él apenas respondía. Sus ojos estaban fijos en el pequeño, como si cada gesto del niño removiera algo en lo más profundo de su memoria. Aquella forma de fruncir el ceño, la inocencia en la mirada, hasta la manera en que sostenía la caja con dulces, todo le resultaba dolorosamente familiar. Mateo, ajeno a esa observación, se detuvo frente a una tienda elegante. A través del vidrio miraba unos libros coloridos expuestos en la vitrina. Su rostro se iluminó por un instante, como si esos objetos encerraran un mundo mágico al que aún no podía acceder. Don Alejandro, al verlo, sintió un nudo en la garganta. Esa misma fascinación por los libros la había visto en alguien más, muchos años atrás. El empresario no pudo evitar acercarse lentamente. Sus pasos firmes resonaron en la acera hasta que estuvo a pocos metros del niño. Mateo, sorprendido, levantó la mirada y ofreció tímidamente su mercancía. «Señor, ¿quiere un dulce?» La voz suave del pequeño atravesó el corazón de Alejandro como una flecha. Durante años había intentado llenar un vacío imposible de sanar, la desaparición de su hijo cuando apenas era un bebé. Y ahora, frente a él, aquel niño desconocido despertaba recuerdos que había intentado enterrar. El silencio se volvió pesado. Alejandro se inclinó un poco, observando más de cerca el rostro del niño, buscando señales, huellas, respuestas. Y en ese instante, una cicatriz diminuta junto a la oreja de Mateo lo hizo contener la respiración.
Era la misma marca que su hijo había tenido al nacer. El silencio entre Alejandro y el niño parecía eterno. La gente seguía caminando, ajena a la tensión invisible que unía a esos dos desconocidos en plena calle. Mateo, con timidez, volvió a extender la caja con dulces. «Son muy ricos, señor, aunque sea uno». Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el rostro del pequeño, como si buscara una confirmación que su mente aún no se atrevía a aceptar. Fue entonces cuando lo vio con claridad. Una diminuta cicatriz, casi imperceptible, cerca de la oreja izquierda del niño. El corazón de Alejandro se aceleró. Esa marca era idéntica a la que su hijo había tenido desde que nació, una señal única que había quedado grabada en su memoria como una herida que jamás cerró. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero contuvo la emoción para no asustar al pequeño. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave y temblorosa. «Mateo», respondió el niño, bajando la mirada, como si temiera que su nombre no tuviera importancia. El empresario sintió que las piernas le flaqueaban. Era el mismo nombre que él y su difunta esposa habían elegido para su hijo antes de que desapareciera. Alejandro retrocedió un paso, abrumado por la coincidencia, y llevó una mano a su rostro, tratando de recuperar la compostura. Mateo lo miró confundido. Para él, era solo un cliente más, un adulto que quizás compraría un dulce o lo rechazaría como muchos otros. No podía imaginar que aquel hombre veía en él la respuesta a años de búsqueda y sufrimiento. En ese instante, Alejandro supo que no podía dejar que el niño desapareciera entre la multitud. Si estaba equivocado, lo comprobaría. Pero si de verdad era su hijo perdido, estaba frente al milagro más grande de su vida. Alejandro se apartó lentamente, todavía con la respiración entrecortada. Sus ojos seguían clavados en el niño, pero ahora con una mezcla de miedo y esperanza que lo desgarraba por dentro. Si Mateo era realmente su hijo, significaba que una verdad escondida durante años estaba a punto de salir a la luz. Pero ¿cómo confirmarlo? ¿Cómo acercarse sin asustar al pequeño o despertar sospechas de quienes lo rodeaban? Mateo, confundido, no entendía la intensidad de aquella mirada. Para él, Alejandro era simplemente un hombre elegante que, quizá, compraría un par de dulces. Con voz tímida insistió: «Señor, ¿va a llevar uno? ¿Pueden ser 2 por una moneda?». Alejandro respiró hondo. En ese instante, supo que no podía dejar pasar la oportunidad. Sacó su billetera y, en lugar de una moneda, le entregó un billete grande, lo suficiente para comprar todos los dulces que Mateo tenía en la caja. «Me los llevo todos». El niño abrió los ojos sorprendido, sin saber si debía sonreír o tener miedo de aquella generosidad repentina. Nunca nadie le había dado tanto dinero de golpe. Alejandro tomó la caja con delicadeza, como si aquello significara más que un simple acto de caridad. Mateo pronunció su nombre con cuidado, como si lo saboreara después de años de silencio. «¿Dónde vives?». El pequeño dudó. No estaba acostumbrado a que alguien mostrara interés por él. Bajó la mirada y murmuró: «Con doña Rosa, en una casita vieja, más allá del mercado». Ese nombre retumbó en la mente de Alejandro. Lo conocía. Recordaba que, en los días de desesperación tras la desaparición de su hijo, alguien había mencionado a una mujer llamada Rosa que cuidaba niños abandonados. Su corazón latía con fuerza. Era la pista que había buscado durante tanto tiempo. Mientras la multitud seguía con su rutina, Alejandro supo que aquel encuentro no era casualidad. El destino le había puesto de frente a la verdad. Y estaba dispuesto a seguirla hasta el final, aunque eso significara remover heridas que otros preferían dejar enterradas. Alejandro no pudo dejar de repetir el nombre en su mente: Doña Rosa. Esa anciana era la clave de todo. Con una mezcla de ansiedad y determinación, decidió seguir al niño en silencio cuando éste regresaba a casa después de un largo día de ventas.
Mateo caminaba descalzo por callejones estrechos y llenos de polvo, con la caja ahora vacía en sus manos. Saludaba a algunos vecinos con una sonrisa cansada, mostrando una inocencia que conmovía a Alejandro aún más. Finalmente, llegaron a una pequeña vivienda de paredes desgastadas, techada con láminas oxidadas. Allí, una mujer mayor de cabello canoso y rostro surcado de arrugas lo esperaba en la puerta. «Mateo, hijo, ven aquí. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó con ternura, acariciándole el cabello. «Bien, doña Rosa. Vendí casi todo». Alejandro observaba a distancia, oculto entre las sombras. No podía apartar la vista de aquella escena. La mujer lo trataba como una verdadera madre, pero él sabía que no lo era. Algo en su interior le decía que esa anciana guardaba un secreto demasiado grande. Minutos después, cuando Mateo entró en la casa, Alejandro se acercó y tocó la puerta. Doña Rosa abrió con cautela, sorprendida al ver a un hombre elegante en aquel barrio humilde. Su mirada desconfiada se clavó en él. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó con firmeza. Alejandro, con voz grave, respondió: «No me niegue lo evidente. Ese niño, Mateo, ¿de dónde viene realmente?». El rostro de la anciana se endureció. Un silencio pesado llenó el aire. Finalmente bajó la mirada y murmuró: «Si ha llegado hasta aquí es porque la verdad ya está tocando a su puerta. Pero sepa que no será fácil escucharla». Dentro de la humilde casa, el aire olía a café recién hecho y a madera vieja. Doña Rosa se sentó lentamente en una silla desgastada, mientras Alejandro permanecía de pie frente a ella, con el rostro tenso y los ojos brillando de ansiedad. El silencio era insoportable hasta que la anciana finalmente habló. «Ese niño no es mío. Nunca lo fue», confesó con voz temblorosa. «Lo encontré una madrugada, envuelto en una manta, dejado en la puerta de mi casa. No había nota, no había explicación. Solo estaba él, llorando con desesperación. Desde ese día lo crié como si fuera mío, porque nadie más lo reclamó». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Alejandro. Sus manos comenzaron a temblar. Cada detalle coincidía con la desaparición de su hijo hacía tantos años. «¿Tenía algo con él? ¿Alguna prenda? ¿Algún objeto?», preguntó con urgencia. Doña Rosa asintió lentamente y, con pasos lentos, fue hasta un viejo baúl de madera en la esquina de la habitación. Lo abrió con cuidado y, tras remover algunas telas, sacó una pequeña cadena dorada con un colgante en forma de cruz. Alejandro la reconoció de inmediato. Era la misma cadena que su esposa había mandado hacer cuando nació su hijo, como símbolo de protección. Sus ojos se llenaron de lágrimas al sostenerla entre sus dedos. «Entonces, no hay duda», murmuró con la voz quebrada. «Mateo es mi hijo». Doña Rosa lo miró con tristeza y ternura. «Lo cuidé lo mejor que pude, señor. Si ahora vino a buscarlo, espero que sea para darle el futuro que merece. No solo riqueza, sino también amor». Alejandro asintió en silencio. Su corazón estaba desgarrado entre la gratitud hacia la anciana y el dolor de todo el tiempo perdido. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Esa noche Alejandro no pudo dormir. La imagen de Mateo se repetía en su mente una y otra vez. Su mirada inocente, la cicatriz junto a la oreja, la cadena que confirmaba lo impensable. Tenía frente a sí la respuesta a todos sus años de búsqueda, pero también un dilema que lo desgarraba por dentro. ¿Podía simplemente llevarse al niño de aquella casa humilde y arrancarlo de los brazos de la mujer que lo había criado como a un hijo? Doña Rosa lo había protegido, alimentado y amado cuando él no pudo hacerlo. El peso de la gratitud se mezclaba con el deseo profundo de recuperar lo que el destino le había arrebatado. Alejandro se levantó al amanecer y caminó hasta la ventana del cuarto donde lo habían alojado. Afuera, vio a Mateo jugando con una pelota desgastada frente a la casa. Sus risas llenaban el aire, inocentes y puras, como si no existiera el dolor que había marcado su pasado. Aquella imagen le rompió el corazón. El empresario sabía que tenía poder, dinero y contactos suficientes para reclamar legalmente al niño. Pero en el fondo comprendía que lo que estaba en juego no era un título de propiedad,
sino el amor y la confianza de un hijo que aún no lo conocía como tal. Si me equivoco en este paso, podría perderlo para siempre, murmuró Alejandro, con la voz quebrada. Decidió entonces dar un primer paso diferente, no revelarle todavía la verdad. En lugar de eso, se propuso ganarse su confianza poco a poco, demostrarle que podía ser alguien en quien confiar, más allá de la sangre y del pasado. Así, con el corazón cargado de esperanza y temor, Alejandro salió de la casa decidido a acercarse a Mateo, no como un millonario ni como un desconocido misterioso, sino como un hombre dispuesto a recuperar el tiempo perdido a través del amor. Con el corazón cargado de dudas, pero también de esperanza, Alejandro decidió que había llegado el momento de dar un paso hacia Mateo. No podía seguir observándolo a distancia. Necesitaba crear un lazo real, aunque fuese bajo la apariencia de un desconocido generoso. Esa mañana, mientras Mateo terminaba de vender sus últimos dulces en la plaza, Alejandro se acercó con una sonrisa amable. El niño lo reconoció de inmediato. Era el hombre elegante que había comprado toda su caja días atrás. «Señor, ¿quiere más dulces hoy?», preguntó Mateo con inocencia. Alejandro negó suavemente con la cabeza y se inclinó hacia él. «Hoy no vine a comprar, vine a invitarte. ¿Qué te parece si tomamos un helado juntos?». Los ojos de Mateo brillaron con sorpresa. Nadie lo había invitado jamás a algo así. Dudó un instante recordando las advertencias de Doña Rosa de no confiar en extraños, pero la bondad en la voz del hombre lo tranquilizó. Finalmente, asintió con timidez. Caminaron hasta una heladería cercana. El contraste era evidente. El hombre de traje impecable sentado frente al niño descalzo con ropa gastada. Pero en ese momento, las diferencias desaparecieron. Compartieron risas, historias sencillas y el dulce sabor de un helado que para Mateo se convirtió en un tesoro inolvidable. Alejandro lo observaba con ternura. Cada gesto, cada palabra, reforzaba la certeza de que ese niño era parte de su vida. Y aunque aún no podía revelarle la verdad, sentía que estaba empezando a construir el puente que un día los uniría para siempre. Los días comenzaron a pasar, y Alejandro buscaba cualquier excusa para encontrarse con Mateo. A veces compraba dulces aunque no los necesitara, otras lo acompañaba a caminar por la plaza, y en ocasiones simplemente se sentaba a escucharlo hablar de sus sueños. El niño, poco a poco, dejó de verlo como un extraño elegante y distante. Con cada gesto amable, con cada palabra de aliento, comenzó a sentir que ese hombre lo miraba de un modo distinto, como si lo conociera de toda la vida. Una tarde, mientras compartían una banca en el parque, Mateo se animó a hacer una pregunta que llevaba tiempo guardando. «Señor, ¿por qué siempre está conmigo? Los demás adultos solo me ignoran o me dicen que me vaya». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró los ojos inocentes del niño y respondió con voz temblorosa. «Porque tú me recuerdas lo que más he amado en esta vida». Mateo sonrió tímidamente, sin comprender del todo, pero sintiendo la sinceridad en cada palabra. Fue en ese instante cuando Alejandro se dio cuenta de que el vínculo entre ellos ya no necesitaba pruebas de sangre ni documentos legales. Había algo invisible, profundo e inquebrantable que los unía. Sin embargo, mientras el lazo crecía, también lo hacía el temor. Alejandro sabía que tarde o temprano debía decirle la verdad y que esa revelación podía cambiarlo todo. El vínculo entre Alejandro y Mateo se fortalecía con rapidez, pero no todos estaban contentos con aquella cercanía. En el barrio, comenzaron a correr rumores sobre el hombre elegante que pasaba demasiado tiempo con el niño de los dulces. Algunos murmuraban con envidia, otros con desconfianza, y hasta hubo quienes insinuaron que Alejandro tenía intenciones ocultas. Doña Rosa, aunque agradecida por la bondad de aquel desconocido, también estaba inquieta. Una tarde enfrentó a Alejandro en privado. «Señor, no sé qué busca realmente con Mateo, pero debo advertirle que no juegue con sus sentimientos. Ese niño ya sufrió bastante». Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso de la verdad que aún ocultaba. «Lo sé, doña Rosa, y le juro que jamás haría algo para dañarlo. Solo necesito estar cerca de él». La anciana lo miró con ojos entrecerrados. En el fondo intuía que había algo más, una historia que él todavía no estaba dispuesto a confesar. Mientras tanto, lejos de allí,
en los círculos de la alta sociedad. También comenzaban a notarse los movimientos de Alejandro. Sus enemigos y socios de negocios se preguntaban por qué el poderoso empresario dedicaba tiempo a un niño pobre de la calle. Uno de ellos, su propio hermano menor, vio en esa relación una amenaza. Si Alejandro ha encontrado a ese niño, podría significar que la herencia que me corresponde se tambalea, murmuró con rabia. Las sombras del pasado y la ambición comenzaban a alzarse, dispuestas a interponerse en el frágil vínculo recién nacido entre padre e hijo. Mientras Alejandro luchaba por encontrar el momento adecuado para contarle la verdad a Mateo, las sombras del pasado comenzaron a actuar. Su hermano menor, Esteban, había descubierto los rumores sobre el niño de los dulces y sospechaba lo que eso significaba. Si Alejandro confirmaba que era su hijo, toda la herencia y el poder de la familia recaerían sobre el pequeño, dejando a Esteban sin el futuro que tanto ambicionaba. Una noche, en una lujosa sala iluminada por lámparas doradas, Esteban se reunió con un grupo de socios y confidentes. Su rostro reflejaba rabia contenida. Ese niño no puede quedarse en nuestro camino. Haré lo que sea necesario para mantener lo que me corresponde. Mientras tanto, en el barrio humilde, Mateo dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Alejandro lo miraba desde la puerta, con el corazón dividido entre la urgencia de protegerlo y el miedo de perderlo si la verdad salía a la luz demasiado pronto. Doña Rosa, más sabia por los años, advirtió a Alejandro. Ese niño ya es parte de un destino que no podemos controlar. Si quiere protegerlo, debe estar dispuesto a enfrentarse a los que nunca aceptarán su regreso. Alejandro asintió con determinación. Sabía que, más allá del amor que sentía por su hijo, ahora había una batalla por librar. Una batalla contra la ambición, el odio y los intereses ocultos de su propia familia. La tensión llegó a su punto más alto. Esteban ya había iniciado planes para deshacerse de Mateo, usando sus influencias y su ambición desmedida. Pero Alejandro, decidido a proteger lo que más amaba, reunió el valor para enfrentar la verdad frente a todos. En una reunión familiar dentro de la mansión, con los socios y allegados presentes, Alejandro tomó la palabra. Sus ojos buscaron a Mateo, que estaba nervioso al lado de Doña Rosa, sin entender del todo por qué lo habían llevado allí. «Hoy quiero hablarles de alguien muy especial», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «Este niño, al que muchos han visto en las calles vendiendo dulces, no es un desconocido, es mi hijo». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Esteban se levantó furioso, acusando a Alejandro de mentiroso, pero Alejandro sacó la cadena dorada con la cruz y la mostró frente a todos. «Esta cadena fue hecha el día en que nació mi hijo, y ha estado con él desde entonces. No hay duda. Mateo es el heredero legítimo». El silencio que siguió fue abrumador. Mateo, con lágrimas en los ojos, miró al hombre que tantas veces lo había acompañado en silencio y murmuró. «¿De verdad? ¿Usted es mi papá?» Alejandro cayó de rodillas frente a él, con lágrimas en el rostro. «Sí, hijo mío, y prometo que nunca más te soltaré». Doña Rosa sonrió con alivio, mientras Esteban abandonaba la sala con rabia contenida. En ese instante, la verdad había triunfado sobre la ambición. La vida de Mateo cambió para siempre. Ya no era el niño de los dulces, sino el hijo reencontrado de un millonario. Pero más allá de la riqueza había recuperado lo más valioso: el amor de un padre dispuesto a darlo todo por él. Mateo ya no era solo el niño de los dulces, sino el hijo reencontrado de un hombre que lo buscó toda la vida. La riqueza podía cambiar su destino, pero fue el amor lo que realmente le dio un nuevo comienzo. En la vida, nunca debemos subestimar a nadie, porque hasta en la inocencia más humilde puede esconderse una historia capaz de conmover al mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Voces del Corazón, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran que el amor verdadero siempre triunfa sobre la ambición.